levantarse temprano y de estar acá. El objetivo de esta presentación es tratar de mostrarle un caso simple, un caso que vemos todos los días en el consultorio, que son esos casos que hasta que uno no les muestra la patología, a veces pasan desapercibidos y pasa como un paciente más. Este es un paciente de 55 años que había sido operado por un colega conocido de una cirugía de catarata facorrefractiva, era hipermétrope de más 3, y después la cirugía quedó viendo bárbaro, pero la paciente estaba muy enojada porque había empezado con ardor, sensación de cuerpo extraño y fotofobia. Y ella te dice que era el antes y el después de su vida, después de esa cirugía de cataratas por la sintomatología. Con respecto al examen oftalmológico, lo único que tenía es una disfunción de glándulas de meibomio, le diría leve, un break-up time ligeramente disminuido y no tenía ningún tipo de tinción a nivel de la córnea. Y a mí me la derivan después de varios meses de tratamiento y había realizado muchos tratamientos para lo que es el ojo seco y la disfunción de glándulas de meibomio. En general, cuando los pacientes dicen que tienen ojo seco, muchos oftalmólogos, sin hacerle ninguna prueba del film lagrimal, tanto cuantitativas o cualitativas, le ponen los puntuplex. Estos andan muy bien en los ojos secos acuodeficientes, que como saben es menos del 15% de los ojos secos. A este paciente le habían puesto los puntuplex y realmente no le había cambiado nada. Y es frecuente que estos pacientes vengan con la famosa bolsita de gotas, con las lágrimas con conservantes, sin conservantes, antibióticos, corticoides. Y yo en general en la primera consulta agarro la bolsita y le voy preguntando, contame, ¿esta cómo anduvo? ¿Esta anduvo bien? ¿Esta te arde? ¿Esta no? Para saber si el paciente es alérgico a alguno de los conservantes. Muchas veces empiezan a ser alergias a los excipientes de las gotas. Y para también saber si cuando al paciente le da un antiinflamatorio, mejora. A este paciente cada gotita que le decía, esta me arde, esta me arde, esta me arde, que también es bastante frecuente de escuchar. Por lo tanto, cuando un paciente le diga que le arde todas las gotas, también tienen que prender como una alarma para ver qué es lo que está pasando. Y si ustedes ven, esta es la paciente, tenía un menisco lagrimal ligeramente aumentado, no tenía ninguna tinción corneal, y tenía una disfunción de glándulas de meibomio leve. Ustedes ven, este aserruchamiento acá se llama notching, y esto es un signo de atrofia. Y a mí me gusta a los pacientes que evalúan la superficie ocular hacerle un escaneo de toda la superficie ocular con este aparato que es el queratograph, que que evalúa los 5 componentes más importantes de la superficie ocular. Y hay algo que es muy importante, que es este, para que no me pase, que es el Chenvis Report, que es un reporte que, o sea, este aparato lo que hace es toma varias mediciones de la superficie ocular y hace este reporte, que es un pentágono, que relaciona las 5 variables más importantes de la superficie ocular. Este aparato mide la altura del menisco lagrimal, que normalmente es de 0,15 a 0,2, este paciente tenía 0,7, tenía un menisco aumentado. Tenía un break-up time normal, también toma algo ya NIBUT, que es el break-up time no invasivo, y toma como parámetro el enrojecimiento, que eso más bien tiene que ser, sirve como un parámetro más bien de seguimiento, y la meibonografía de este paciente. La meibonografía nos habla cómo anatómicamente están estas glándulas que producen el aceite. Era normal. Pero el único parámetro alterado es esto, que es el test de Osdi. ¿Qué es eso? Es un test que nos relaciona cómo los síntomas del paciente repercuten en la vida diaria. Entonces, para poder entender esto que es el Chenvis Report, esto es un pentágono que contra más se acerca al verde, mejor está, y cuanto más se acerca al rojo, peor está. Si ustedes ven, todos los parámetros están normales, pero lo que tiene alterado es la sensibilidad de la paciente. Por lo tanto, les voy a hacer escuchar a esta paciente hablando. Me gusta siempre mostrar un ejemplo. Díganme si se escucha el audio por las dudas, si no se escucha lo paso por alto, pero yo le pregunto a la paciente que me explica qué es lo que siente. Contame un poquito más de lo que te molesta. ¿Ardor? Sí. Todo el tiempo, nunca yo me tocaba los ojos no existían, mi nariz yo no me la toco, las orejas no me las toco. Claro. ¿Entendés? Vos tampoco, seguro que vos tampoco. Sí. Ahora mi amigo me dice, no me llegues a hablar más a nadie, boluda, gracias, sí, jodete por haberte operado. Y yo te digo, fenómeno, pero vos no estás así.
Yo voy a morirme buscando a alguien que trate de curarme y el ardor va a ir. ¿Cómo es? Y a veces, ahora arde, por ejemplo, y a veces arde y quema. Quema, es difícil de explicar. ¿Se pudo escuchar el video? Sí, ¿Sí? perfecto. Sí. Perfecto. Bueno, básicamente este tipo de pacientes se quejan de dos cosas. Uno son síntomas inespecíficos y hay dos claves que los pacientes dicen: ardor, fotofobia y sensibilidad especialmente a ambientes que tengan algún tipo de viento o aire acondicionado. Esta paciente, si ustedes evalúan cada uno de los componentes, tiene una disociación entre los signos y los síntomas. Hay una patología que se empezó a hablar desde el 2010, que es la neuropatía corneal o el dolor ocular neuropático. Una de las que más, ustedes me pueden parar cualquier cosa o cualquier duda. Una de las que más describió esto tiene que ver con esta médica que se llama Anna Gaylor, que es una médica del Bajón Palmar, que empezó a relacionar a estos pacientes que tenían mayor sintomatología que los signos que encontraba. Y hay algo que es el DEWS, que es el Dry Eye Workshop, que hubo uno en el 2007, y este es el segundo, que es en el 2017, que empieza ya a subdividir a los pacientes en estos pacientes que tienen un dolor ocular neuropático. Es más, en la nueva clasificación de ojo seco, si ustedes ven, acá tienen los pacientes asintomáticos, acá tienen los pacientes sintomáticos, y van a tener un grupo de pacientes que son sintomáticos y que no presentan signos. Este grupo de pacientes son los que tienen el dolor ocular neuropático y el manejo tiene más que ver con el manejo del dolor de la paciente. Es más, estas patologías también se describen como el dolor ocular fantasma. Es una superficie que le duele, pero realmente no tiene alteración de lo que es la superficie ocular. Y si ustedes hacen una investigación de esta patología, los americanos lo llaman DELP. A los americanos les encanta poner abreviaturas: Dry Eye Like Pain. Y tienen ciertas características. Una es la disociación entre los signos y los síntomas. Esta paciente tenía mucha sintomatología para el escaso signos que encontramos en la paciente. Tiene alodinia, y esto es un aumento de sensibilidad ante estímulos no dolorosos, y esto es bien típico. A los pacientes dicen: me molesta el viento y la luz. La luz es la clave. Es más, les van a decir que no pueden usar la computadora de la fotofobia que tienen. Por otro lado, tienen hiperalgesia, que es el aumento de la sensibilidad ante estímulos dolorosos. Hay gotas que arden, por ejemplo la ciclosporina. Si ustedes dan ciclosporina a estos pacientes, les van a venir al otro día diciéndole que les quemó en la superficie ocular porque tienen mucha sensibilidad. Y también tiene hiperalgesia secundaria, que es la expansión del área sensitiva a un área mayor. Empiezan a decir que les duele detrás del ojo, que se expande hacia atrás. Son síntomas a veces que pueden pasar medios inespecíficos, y a veces uno de estos pacientes los engloban como que están locos o que no tienen ningún problema en el ojo y más bien psiquiátrico. Y para poder entender esta patología es importante repasar lo que es la vía sensitiva de la córnea. Recordemos que la córnea tiene un plexo nervioso muy sensitivo, que depende del trigémino. La primer neurona del trigémino está en el ganglio de Geyser, la segunda neurona está a nivel de la médula y la tercera está a nivel central. ¿Por qué les explico esto? Porque estas neuropatías pueden ser periféricas o centrales, o sea, tanto que se afecte la vía periférica o central. Y el diagnóstico de esto es bien, pero bien fácil. ¿Cómo se hace? Ustedes le ponen una gotita de anestesia al paciente y le dicen que cuente cuánto tiempo tarda en desaparecer ese ardor. En un paciente, por ejemplo, que tiene una queratitis o que le entró una basurita, la desaparición del ardor tarda entre 3 a 5 segundos. En un paciente que tiene una neuropatía corneal periférica, tarda entre 10 a 15. Y en un paciente que tiene una neuropatía corneal central, no desaparece nunca. O sea, ustedes con esa prueba de anestesia pueden saber si tiene un dolor nociceptivo, que es el dolor generado por una inflamación de la córnea, o un dolor neuropático. Y también lo pueden diferenciar entre periférico y central. ¿Entendieron la diferencia de eso? Sí. Bien. Perfecto. Por eso cuando ustedes evalúen un paciente en lo que son los pacientes que se quejan de alteraciones en la superficie, es clave tener estos cuestionarios, que hay una gran cantidad. Yo uso el OSDI porque ya me acostumbré a utilizar
el score, y ya sé que si el paciente sube o baja, ya estoy acostumbrado con los numeritos, pero siempre es importante tener algún tipo de estos cuestionarios. Yo uso el OSDI, inclusive si no quieren perder tiempo a esto, le pueden decir al paciente del 1 al 10 cuánto te molesta esto, y es una escala bien fácil que todos estamos acostumbrados, y uno puede saber cómo le repercute esta sintomatología en los pacientes. Y estos dolores oculares están asociados a otras patologías como migraña, fibromialgia, depresión. O sea, esto se da en algunos pacientes en particulares. Blefarospasmo, el herpes recuerden que ya de por sí genera en algunos pacientes lo que es la neuralgia posherpética, y esto es lo más importante, puede estar producido por cualquier tipo de cirugía ocular, desde lo que es una cirugía de cataratas a una cirugía del LASIK. Probablemente lo que está más estudiado son los pacientes que tienen esta neuropatía después del LASIK. ¿Y eso por qué ocurre? Porque cuando nosotros pasamos el microquerátomo, ablacionamos todo el plexo corneal superficial, por lo tanto el paciente tiene una primera etapa de hiposensibilidad, el paciente no siente. ¿Qué pasa? Después hay una reinervación, y en algunos pacientes generan una reinervación anómala que reinervan de más. Y estos son los pacientes que hacen la neuropatía periférica, que empiezan a sentir más de lo que deberían sentir. Generalmente esto ocurre entre el segundo y el tercer mes. ¿Y por qué? O sea, yo esto lo sé hace unos años, y las otras especialidades lo saben. Y es porque muchas veces nosotros pensamos que el ojo está separado del cuerpo. Pero los cirujanos la tienen bien clara. Fíjense, esto estamos hablando del dolor ocular postquirúrgico. Fíjense, un reemplazo de rodilla tiene un dolor postquirúrgico al año de un 13%, una reparación inguinal tiene un dolor neuropático del 14.7%, si lo hacen por vía laparoscópica baja un 4%, y una mastectomía un 47% a los 12 meses. O sea, el dolor postquirúrgico existe. Estos pacientes que después de una cirugía presentan estos dolores son parte de estos dolores fantasma que ocurren en los pacientes. Y no hay mucho estudiado con respecto al ojo, sí, con respecto a la SIC, pero hay un estudio prospectivo que se hizo en casi 200 pacientes después de lo que es una cirugía de cataratas, y vieron que al mes y medio casi el 10 al 15% de los pacientes presentaban algún síntoma de estas características. O sea, esto es más frecuente de lo que uno piensa. Pasa que muchas veces los pacientes no se quejan o lo describen como una sensación de basurita. Lo que pasa es que hay pacientes que esto les repercute muchísimo en lo que es la calidad de vida, que son los pacientes que principalmente se quejan de la luz. La fotofobia es probablemente una de las cosas más difíciles de tratar en estos pacientes. Por lo tanto, Che, Roque, sí. sorry que te interrumpa. ¿Hay en algún momento de medir una sensibilidad corneal como para tener algo más objetivo además del cuestionario? Pasa que la sensibilidad corneal, la forma de medir es con el estesiómetro. Yo por lo menos no tengo estesiómetro. O sea, es como un parámetro que es difícil de medir. O sea, sería algo que estaría bueno hacerlo. Lo que se hace para diagnóstico en estos pacientes es se pide una microscopía confocal y se tratan de ver estas anormalidades en las terminaciones nerviosas, especialmente en los operados con la SIC. O sea, como te digo, esta patología está muy descripta para todo lo que es la patología de cirugía refractiva. Es más, el año pasado hubo como un programa de la CNN que empezaban a hablar de todas las pesadillas post-cirugía refractiva, y se hizo como todo un boom de la prensa, de mala prensa de lo que es el LASIK por esto. Pero bueno, lo que vos decís, la estesiometría sería un buen parámetro. Pasa que yo no tengo experiencia con eso. No sé si alguien de acá tiene algún estesiómetro. Yo lo compré, está en el ¿Vos lo consultorio compraste? 6. Sí. Bien. ¿El qué es el Pero pelito? bueno. ¿Cómo? ¿Qué es el pelito? Sí, el pelito de nylon. Bien. Bueno, Sí, no eso. sé si sirve, no sé si sirve mucho, pero me parece, yo lo compré más porque la topatía es neurotrófica, pero bueno, sí, qué sé yo. Es Tampoco un sé si buen. sirve demasiado, es un parámetro objetivo además del cuestionario. Sí, es un parámetro objetivo. Igualmente, con el tema de la prueba de la proparacaína, es una prueba que es bastante eficiente para poder diagnosticarlo. Bueno, entonces,
lo que hacemos con estos pacientes es, ¿le damos lubricantes? No, estos pacientes no tienen una lágrima enferma, estos pacientes tienen una sensibilidad alterada. Además, como les expliqué al principio, estos pacientes uno le da una gota de lubricante y les arde, porque justamente les arde todo. Yo hay un truco de magia que tengo en la superficie ocular, que cuando tengo una superficie muy, muy alterada, le pongo un lente de contacto y la mayoría de los pacientes mejoran. Justamente estos pacientes le pongo un lente de contacto y empeoran, justamente sienten tanto que el lente de contacto les empieza a alterar. Y algo que les ayuda muchísimo es la utilización de lágrimas biológicas como factores de crecimiento. Yo lo que utilizo es el plasma rico en plaquetas, no tanto por el efecto lubricante, sino por el efecto analgésico que tiene la propia medicación. Probablemente este sea uno de los principales tratamientos para estos pacientes, especialmente si la neuropatía es periférica. Y una de las mejores inversiones que pueden hacerle a estos pacientes es hacerles estos anteojos, que se llaman anteojos tipo cámara semihúmeda. Es como un anteojo que tiene una gran protección lateral que aísla a los pacientes del viento y de la luz, que son las dos principales características de esta patología. Es más, uno puede poner en la receta hacer prueba de control espectral para fotofobia y le van probando diferentes filtros, tanto para interiores o como para exteriores, para tratar de disminuir esta fotofobia que presentan los pacientes. Otra cosa que, por lo menos mi experiencia, es que estos pacientes tienen tanta fotofobia que dicen, no puedo trabajar, es más, tengo pacientes que se han tomado licencia por esto, y una cosa que les ayuda es utilizar, normalmente los monitores o los celulares tienen mucha luminosidad. Y hay ciertas tablets, hay una que se llaman Kindle, que las hacen Amazon, que son tablets que son fondos grises y letras negras, que tienen baja luminosidad. O sea, ese tipo de pantallas para estos pacientes son las mejores. Además son baratas. Estuve averiguando, cuestan entre 15.000 pesos en relación a lo que cuesta un iPad. Por lo tanto, ¿qué es lo que tienen que entender? Es si la neuropatía es periférica, o sea, que tiene una alteración de la primera neurona y los receptores, lo que tienen que hacer es estabilizar bien la superficie ocular. Eso significa es tratar cualquier causa que pueda inflamarle la superficie. ¿Por qué? Porque si esa superficie se inflama, este paciente, como tiene mucha sensibilidad, le va a molestar mucho. Por eso hay que darle antiinflamatorios, inmunomoduladores si el paciente lo tolera, y en este caso sí, en algunos pacientes les ayuda los analgésicos. Para mí esta es la única indicación que por lo menos yo encuentro para los AINES tópicos. En los pacientes cuando se agarran el ataque de dolor, en algunos pacientes el AINE tópico justamente le calma esa sintomatología y como les expliqué, utilizar lágrimas de suero autólogo o plasma rico es una de las primeras opciones. Y si la neuropatía es central, probablemente ahí se van a quedar cortos con el tratamiento. En ese caso hay que darle analgésicos centrales como gabapentina, pregabalina, opioides. Yo a estos pacientes los mando a un médico especialista en dolor, yo tengo un conocido que se los mando, y los medica. El problema que tienen es que para lograr el efecto analgésico central tienen que darle dosis muy altas que en general generan bastante efectos adversos. Y esto es tan frecuente que si ustedes se ponen a buscar, hay fundaciones para esto. En Estados Unidos está esta fundación que es el Boston Eye Pain Foundation, que es una fundación que hizo un médico que se llama Rosenthal, que es un médico que se dedicó a estudiar todo lo que es la neuropatía corneal, hizo muchos trabajos de lo que es la fisiología de esto, y tenía esta fundación que trataba a los pacientes, que le dolía el ojo y que no tenían recursos. Y hacía como ciertos tratamientos que no los describió, y yo siempre que trato de evaluar para todo lo que es superficie ocular, siempre hay tratamientos nuevos, y yo como médico digo, bueno, este tratamiento es efectivo o no, y me gusta mucho tener el feedback de los pacientes. Por lo tanto, lo que yo hago, me meto siempre en esta página que es el Dry Eye Zone, es un foro de pacientes donde tienen subforos de cada uno de los tratamientos, donde los pacientes opinan de los tratamientos que existen. Este médico que se llama Rosenthal probaba algunos colirios, estos justamente del foro que hablaba de dolor ocular neuropático,
que es la cosamida. La cosamida es un antiepiléptico. Lo que hacía una dilución de la lacosamida y la daba tópica. También usaba una mezcla entre anestésicos, ropivacaína, con lacosamida en diluciones más bajas. También usaba té de limón. O sea, este médico que se dedicó su vida a estudiar esto, realmente tampoco la tenía muy clara de cómo tratar a estos pacientes. Y mi escasa experiencia es que algunos pacientes responden de una forma y otros pacientes responden de otra forma. No hay ningún secreto mágico para tratar este tipo de neuropatías. Y lo que ahora está muy de moda es el tema del aceite de cannabis. Y siempre hay algún erudito que de esto sabe más, pero les voy a explicar básicamente los componentes de lo que es el cannabis. Cualquier tipo de aceite de cannabis tiene estos dos componentes, que es el THC, que es el tetrahidrocannabinol, y el CBD, que es el cannabidiol. El THC es el componente que está más encargado de los efectos psicotrópicos, la somnolencia, la hipnosis, el aumento de apetito, y el CBD es el componente que está más relacionado con las propiedades analgésicas y antiinflamatorias del cannabis. Les explico esto porque los tratamientos actuales que utilizan aceite de cannabis tratan de buscar un tipo de concentración que tenga más CBD que THC. Y con respecto a las plantas de cannabis, ustedes van a ver que tienen tres tipos. La sativa, que esta es la que se encuentra acá en Argentina y en todo lo que es Paraguay y todas las áreas tropicales. La índica, que es de la India y Pakistán, y la rudelaris, que es de Rusia. La que normalmente vemos y la típica foto es la sativa. Esta es la que principal tiene componentes de THC, por lo tanto, los pacientes que dicen que utilizan las plantas de marihuana autóctonas para uso medicinal no están utilizando la planta correcta. Lo que deberíamos utilizar son estas variedades que es la índica y rudelaris, que acá no es la típica. Hay laboratorios que están tratando de extraer el CBD como aceite y como componente esencial medicinal, y esto es lo que se usa justamente en los aceites de cannabis que están preparados medicinalmente. Si ustedes hacen una búsqueda en PubMed, hay algunos artículos que están indexados. Fíjense la fundación esta, Cannabis and Cannabinoid Research. Este es un trabajo que habla de el uso del CBD en lo que es el dolor ocular neuropático. Hay lugares en Estados Unidos que venden estas gotas. Acá en Argentina no encontré nada. Acá en Argentina hay algo que, hay como una fundación que se llama Mamá Cultiva, que es una fundación que les enseña a los pacientes a poder extraer el aceite de cannabis, que está hecho más bien para los niños que tienen alguna alteración alteración neurológica, y les tratan de enseñar a las madres de cómo poder cultivar y tratar de extraer el CBD, que como le digo, el CBD es el componente que no genera efectos psicotrópicos y tiene más bien efectos analgésicos y antiinflamatorios. Y estos dolores oculares pueden ser pero tan intensos que en algunos pacientes están reportados, como en este, hacer una inyección intratecal de fentanilo y bupivacaína. Es más, hay reportes, esto que yo les comentaba del año pasado, de todo este programa que hicieron en la CNN, fue a raíz de una reportera de Estados Unidos que se suicidó después de un LASIK por este dolor ocular neuropático. Por lo tanto, para mí la clave de todo esto es que lo tengan en cuenta, que sepan que en los pacientes que tienen una disociación entre los signos y los síntomas pueden tener este dolor ocular neuropático. A veces se da como un dolor neuropático solo, pero a veces se da con una mezcla entre lo que es un dolor nociceptivo. Por ejemplo, si tienen un paciente que tiene un poquito de queratitis, eso se llama dolor nociceptivo. Y además ese paciente presenta una disociación, o sea, tiene más síntomas de lo que tiene el signo, lo que tiene es un dolor nociceptivo con expansión neuropática. O sea, cada paciente siente el dolor diferente y el dolor tiene un componente de sufrimiento, que es como el paciente siente eso que ustedes ven en el ojo. Por lo tanto, me parece que está bueno tratar de entender a estos pacientes que por lo menos sienten más de lo que uno está acostumbrado.
Rogelio, Sí. ¿se ha incrementado esto ahora en este mundo de la pantalla? O sea, ¿tenés más casos que son desencadenados por el hecho de estar mirando pantallas que son, digamos, tienen como un exceso de luz? Yo esto lo estoy viendo hace, o sea, lo empecé a estudiar hace 3, 4 años. Yo veré de estos, no sé, uno cada 2 meses. Lo que sí, con estos pacientes se quejan de que están incapacitados para poder usar todo el tipo de pantallas, celulares, computadoras. Es más, la mayoría vienen y reclaman como que les dé un certificado para el trabajo. No he visto un aumento de la incidencia, porque tiene que ver más bien, la mayoría son pacientes postquirúrgicos, no sé si se ha operado tanto en este último tiempo, pero sí están más incapacitados visualmente en este momento. Lo que más les ayuda a estos pacientes es tener algún tipo de anteojo y estas tablets que tienen baja luminosidad, que se llaman Kindles, para mí son las mejores opciones. También hay monitores, hay monitores que se pueden encargar que tienen el mismo principio del Kindle. Okay. Yo creo que va a estar bueno el tema del SMILE, que no sé si están familiarizados, pero hay una cirugía nueva refractiva que se aprobó ya en Estados Unidos para la miopía y no sé si el astigmatismo ahora, que es con femtosegundo, que lo que hace es un bolsillo, hace una incisión que llega a un bolsillo que está en la córnea más profundo que es la SIC, y lo que tiene de bueno es que no hace, digamos, no daña los nervios superficiales como lo hace la SIC. Entonces, que en principio, además de que no altera la parte más anterior de la córnea, que es la más fuerte, no generaría los problemas relacionados al corte de los nervios que sí genera la SIC. Así que es bastante prometedor y además que es con femtosegundo, que el día de mañana quizás se pueda hacer todo con femto. Si mal no recuerdo, Rogelio, corregime si me equivoco, pero la reportera que se suicidó le habían hecho la técnica SMILE. No recuerdo. Sé que le habían hecho alguna cirugía refractiva. Igual esto está descrito con cirugía de catarata, que la incisión es mucho más chiquita. Claro. A veces esto se ve, o sea, este es un caso, o sea, justamente de ejemplo, pero a veces se ve que el paciente que después de la cirugía de catarata, uno le ve la superficie perfecta y se queja de sensación de basurita, y uno dice, ¿por qué puede ser eso? Bueno, ese paciente tiene un grado de neuropatía mucho menor. Si uno ve que la superficie está bien, es más, los americanos lo llaman esto no stain, no pain, o sea, como algo irónico, sin tinción no hay dolor. O sea, estos pacientes tienen esta superficie ocular fantasma que les genera sintomatología y uno lo ve y están bien, y van pasando de oftalmólogo en oftalmólogo y todos le van cambiando del tratamiento. Rogelio, acá te preguntan en el chat, la doctora Andrea Vizcaíno, ¿cuál es el tiempo que se pueden usar los AINES tópicos? Mira, yo en estos casos a estos pacientes se lo doy en el ataque. O sea, estos pacientes es como una migraña, capaz que tienen 2 o 3 días que les duele y después están bien. Yo se los doy solamente sintomático. Yo 3 veces por día me parece una posología correcta. No está bueno utilizar los AINES tópicos como medicación crónica, o sea, decirle al paciente que lo use 3 veces por día por meses, es más bien una medicación de rescate. O sea, es un analgésico de rescate. Bien. ¿Y alguno en particular? Mira, el Nepafenac es una buena opción. Ahora estaba difícil de conseguir, pero era una de las mejores opciones que he visto con este tipo de patología. Yo no soy muy amigo de los AINES. La realidad es que nunca le he visto ninguna utilidad a los AINES en lo que es la superficie. Esta te puedo decir que es la única indicación que hago de AINES tópicos. Che, ¿no te pasa, Rogelio, que altera mucho la superficie, como que les arde, los pacientes se quejan con los AINES? Sí, definitivamente. Pero en estos casos les genera un efecto analgésico. O sea, como dije, esto es prueba y error. A algunos pacientes los AINES les hacen bien, otros no. Pero está bueno hacer el intento de probar que si pueden tener algún tipo de rueda de auxilio. Y también algunos pacientes estos les alivia el frío y otros les alivia el calor. Yo a veces le digo, bueno, ponete calor cuando te agarre el dolor o ponete el frío.
Y muchos se quejan de ese ardor, como describió la paciente, y ese ardor es muy difícil de tratar. ¿Corticoides? Corticoides, sí, eso es importante. Siempre que el paciente tenga alguna alteración inflamatoria de la superficie hay que tratarla. Pero muchas veces uno lo desinflama completamente el ojo y sigue la molestia. Por eso, a Víctor Pérez, que es un médico del Vasco Palma, decía que si haces córnea y superficie tenés que tener dos amigos, un oculoplástico y un especialista de dolor, justamente para estos casos. Roge, acá tenés una pregunta del doctor Holzman, que te pone: Rogelio, en tu descripción sobre tu paciente referís que tenía un BUT levemente disminuido, pero en el examen que mostrás aparenta normal. ¿Las fotos ilustrativas en este caso, o hay esa disociación entre lo que muestra el aparato versus lo que hablaste vos con la tinción? También Bien. pregunta si la otra consulta, si el aparato evalúa el resultado del cuestionario, ¿tenés que introducir la respuesta en su software o cómo funciona eso? Bien, el break-up time es una de las mediciones que tiene más variación interindividual. O sea, uno hace el break-up time con fluoresceína al 0,25 o al 2 y puede variar. Inclusive, uno al paciente le hace el break-up time ahora y se lo hace una hora y puede variar. Un break-up time de 5 o 6 es un break-up time ligeramente disminuido. Estos aparatos tienen un tema se llama NIBUT, un tema de testeo del break-up time, que lo hace a través de la proyección de anillos de plácidos en la córnea, y examina cada uno de los puntos en 8 milímetros de diámetro. Por lo tanto, son más precisos a la hora de evaluar el break-up time. O sea, yo si tengo dos mediciones, tomaría más el NIBUT, porque me evalúa más puntos que el break-up time que yo tomo en la lámpara de hendidura. Y con respecto al cuestionario, este es un cuestionario que en general el paciente, mientras va esperando en la sala de espera para hacer el estudio, lo completa, y uno rellena, son como cuadraditos en el aparato, y completa lo que ha dicho el paciente. También lo puedes hacer en el estudio, pero perdés tiempo en preguntarle al paciente cada una de las preguntas. Son como 12 preguntas. Bien. Y una pregunta más del doctor Holzman es: ¿con cuánta frecuencia ves en estos pacientes conjuntivochalasis y floppy eyelid como responsables de estos síntomas? Bien, la conjuntivochalasis y el floppy eyelid son dos de los grandes síndromes de enmascaramiento de ojo rojo. Esos pacientes tienen sintomatología, pero tienen sintomatología desencadenado por algo en la superficie. O sea, estos pacientes en general tienen lo que se llama dolor nociceptivo, o que es producida por algo. La conjuntivochalasis, cuando uno parpadea, la conjuntiva inferior toca un poquito la córnea, y eso le genera sintomatología, y también genera un bloqueo de lo que es el fin lagrimal. O sea, lo que hace es que bloquea el fin lagrimal temporal y nasal, y queda la lágrima bien en el centro. Entonces se empieza a inflamar la conjuntiva nasal y temporal por falta de lágrima, y por eso los pacientes empiezan con sintomatología. Y el síndrome de floppy eyelid es bastante típico que el paciente empiece con la sintomatología a la mañana, y generalmente es más unilateral. Y cuando uno le pregunta al paciente de qué lado duerme, en el caso que duerma al lado derecho, siempre dice: mira, el que tengo peor es el ojo derecho. Y uno ve, cuando vierte el párpado, todas las papilas y una tinción conjuntival en la conjuntiva vulvar superior. O sea, es bastante típico el cuadro, y como le digo, estos pacientes que tienen estos síndromes de enmascaramiento rojo, ojo rojo, tienen un dolor nociceptivo, no es un dolor neuropático. Pueden tener un dolor nociceptivo con expansión neuropática, pero en líneas generales tienen algo que podemos tratarlos antes de mandarlos a un especialista de dolor o a hacer alguno de estos tratamientos. Gracias. Bien, excelente. Bueno, excelente, Rogelio. Muchísimas gracias por la presentación. Por favor, gracias a ustedes. Y estamos llegando al límite de tiempo, así que... Sí. Bueno, ¿alguna duda más? Muy bueno, No, muchas gracias. Muy bueno, gracias, Rogelio. Gracias a Bueno, ustedes. Roge, Excelente, gracias. Muchas Bueno, gracias. chicos, Nos vemos el que martes. tengan un buen día, ¿eh? Nuevamente. Que tengan un Sí, buen día. Chao, suerte, ¿eh?